La primera escena del programa del club comenzó con Matilda matando al hombre que amaba. Han pasado 17 años desde entonces. Cuando se declaró la amnistía en el país, Matilda salió de la cárcel y se fue con David, a quien le había confiado a su hija años atrás. David estaba feliz de ver a Matilda. Los dos charlaron un poco. Matilda le preguntó a David que quería irse al extranjero, para preparar los documentos necesarios para esto. David acogió con amargura la decisión de Matilda. Matilda le entregó un sobre a David y le dijo, dale este sobre cuando cumpla 18 años. Matilda estaba hablando de su hija. Su nombre es Rachel, dijo David, y continuó, comillas, nunca te preguntas cómo es ella. Ella preguntó. No quiero molestar a nadie, dijo Matilda. Cuando David dijo de qué orden estás hablando. Creció en un orfanato, Matilda se sorprendió y dijo, comillas, que, lo entregaste al orfanato. David dijo que él también tenía que dar. Cuando Matilda salió de la habitación, David le entregó la foto de Rachel, que Matilda tomó pero no miró. Era de noche, Matilda se instaló en un hotel, encendió un cigarro, dudando en mirar el cuadro. Tomó la foto, la rompió en pedazos y la arrojó por la ventana. Matilda sabía que no podría salir de esta ciudad si veía a su hija. Rachel, por otro lado, era una jovencita mimada y dulce. Su amiga Tasula Fistique estaba enamorada de Smith. Por eso envió una carta a Rachel e Smith. Tasula se acercó a Rachel y le preguntó si le había dado la carta y qué había pasado. A Rachel también le gustaba Smith. Por eso se vistió, se maquilló, vino a Smith y quería tomar su taxi. A mayúscula. Smith le gustaba cuando Rachel le hablaba tímidamente a Smith. Smith dijo, chica, ¿no eres la chica de cabello rizado que camina por Tasula? Cuando Rachel dijo sí, ¿qué pasó? Smith dijo, no te reconocí cuando te vi tan adornado, y los dos subieron al taxi. Era de noche, Smith llevó el automóvil a un lugar apartado y preguntó, bueno, dime qué te pasa. No tengo ningún problema, dijo Rachel con una sonrisa. Smith también sonrió, dijo, eres estúpido y ciego. Rachel preguntó por qué. Smith dijo, eres estúpido porque estás en el auto de un hombre que no conoces por la noche a pedido de tu amigo, estás ciego porque te estoy mirando a ti, no a Tasula, me gustas. Rachel se derritió frente a Smith, se acabó. Smith se acercó a Rachel, fingió besarla, acarició los labios de Rachel pero no la besó. Se rió de la pluma de Rachel sobre su labio. Cuando Smith se rió, Rachel también. Smith dijo, soy un burro, estoy tan superado por ti, dijo Rachel, nunca estará claro, tal vez estoy tan superado por ti. Los dos rieron. Smith dejó a Rachel en casa. Cuando Smith se fue, Rachel salió del edificio al que había entrado porque se estaba quedando en el dormitorio, rompió la carta y la tiró a la basura. Ella inventó una historia completamente diferente para su amiga Tasula, mencionó que tiene otra hija y que Smith está con ella ahora. Tasula estaba molesta. Tasula trabajaba como bailarina en el club Istanbul. El gerente del lugar había despedido a Celebi Tasula y confiscado su identidad. La razón por la que Celebi confiscó la identidad de las personas que trabajaban allí fue porque quería que lo necesitaran. Tasula le dijo esto a Rachel. Rachel y Tasula querían colarse en el club y obtener la identificación. Primero encontraron la habitación de Celebi. Cuando Rachel abrió la otra puerta de la habitación, vio que dentro había cientos de alcohol ilegal y cigarrillos. Entonces Rachel trató de abrir el cajón cerrado con llave sobre la mesa, pero no tuvo éxito. Rachel fue a la habitación de al lado, metiendo paquetes de cigarrillos en su bolso y bolsillos, hasta que Tasula encontró algo para abrir el cajón. Mientras hacía esto, Celebi vino por detrás y atrapó a Rachel. El cuidador del club llamó a la policía y entregaron a Rachel a la comisaría. Al día siguiente, Matilda fue a buscar el papeleo necesario de David para irse al extranjero. Cuando llegó a la casa de David, supo que Rachel había sido arrestado y David estaba con él. Celebi tuvo que lidiar con este robo con urgencia para que este incidente no llegara a los oídos del propietario del club Istanbul, Orhan. Por eso fue a la comisaría a poner la denuncia. También está Selim, que está tratando de ser solista y tratando de crear un estilo diferente. Selim fue a casinos y clubes, pero no pudo ser aceptado. La orquesta que trabajaba con Selim ahora se dio por vencida, pero Selim no se dio por vencido, creía que sería aceptado. Orhan no estaba muy contento con el cabeza de cartel que ahora se presenta. Cuando el manager de la mujer amenazó a Orhan, despidió al único titular que tenía. Mientras tanto, Selim pasaba frente al club Istanbul. Selim caminó hacia el club, entró y encontró a Orhan. Orhan no estaba interesado en Selim al principio, pero Selim le prometió a Orhan tales cosas que Orhan no podía quedar sin ser correspondido. Se sentó con ella y escuchó la escena del sueño de Selim. Matilda fue a la comisaría, encontró a David. David se alegró de ver a Matilda, pensó que venía por su hija. Vine por el papeleo en el extranjero, dijo Matilda, David decepcionado. Empezaron a esperar, mientras llegaba Celebi, con los ojos fijos en Matilda como si conociera a Matilda de alguna parte, la miró bien y luego se presentó. Después de un rato,
Celebi dijo que no retiraría su denuncia y salió de la comisaría. David bajó a Russell y le dijo que se quedaría aquí por un tiempo. Russell golpeó los barrotes, gritó. David dijo, ya no sufro más por tus spoilers. Ahora estás solo y se fue. Mientras todo esto sucedía, Matilda miraba a su hija desde lejos y lloraba, subió las escaleras y se enteró de la información de la dirección de Celebi de la policía. Cuando Celebi llegó al club, vio a Selim. Oranheim presentó a Selim como nuestro nuevo solista. Oranheim dijo, me arriesgo. No puedo saber el resultado sin correr riesgos. ¿Y si hace la mitad de lo que dijo? Explotará. Mientras tanto, Selim llamó a su orquesta. Celebi fue a su habitación, Matilda estaba esperando en la habitación. Celebi preguntó, comillas, ¿qué te pasa? Matilda dijo, quiero que presentes tu denuncia. Solo tiene 17 años. Este castigo es demasiado pesado para él. Cubriré lo que sea tu pérdida. Celebi dijo, no puedes pagar mi pérdida, y puso en pagar en blanco frente a Matilda. Matilda se sorprendió, comillas, factura en blanco. ¿Qué te pasa? Dijo Celebi, mi pérdida solo será cubierta si llena esa escritura. Si estás de acuerdo, arrestarán a tu hija y la enviarán a prisión. Matilda se tiró, encendió un cigarrillo, pensó, recordó la vez que la arrestaron, solo tenía 17 años cuando la arrestaron. Le dio otra calada a su cigarrillo y Selim se acercó a ella. Hubo divertidos diálogos entre los dos. Selim entró, Matilda dio otra calada a su cigarrillo y aceptó la oferta de Celebi. Firmó el año en blanco a cambio de que su hija saliera de prisión, para que Russell pudiera salir. Celebi llevó a Matilda a la lavandería, le dijo qué hacer y le mostró dónde comprar qué. Mientras tanto, Selim comenzó a cantar. Era la primera vez que un hombre iba a ser solista en una discoteca. Todos los que trabajaban dejaron su trabajo y se reunieron en la sala de estar para escuchar a Selim. Cuando terminó la canción, Oranheim aplaudió a Selim y todos comenzaron a aplaudir a Selim. En la última escena del primer episodio, Matilda va al orfanato. Mientras subía las escaleras, Russell recordó cómo se lo había entregado a David cuando era un bebé, con lágrimas en los ojos. Russell estaba esperando en la oficina del director. Matilda entró y dijo, hola, soy Matilda. Russell sonrió y asintió, mirando a Matilda con ojos curiosos de comillas. ¿Quién eres tú? Matilda dijo con dificultad, soy tu madre, y así terminó el primer episodio.